Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto geopolítico en el que se enfrentaron dos superpotencias, como lo son Estados Unidos y la Unión Soviética. Se llama Guerra Fría porque no hubieron conflictos militares directos, sino que se manifestó en diversas áreas, como lo son la política, la economía, el espionaje y la tecnología. Estas dos superpotencias se enfrentaron desde un periodo de 1947 a 1991. Y a pesar de que este fue el periodo en el que se enfrentaron directamente, la Guerra Fría tiene raíz de mucho antes, con la Revolución Rusa. En el año 1917, cuando se estaban enfrentando el Ejército Rojo y el Ejército Blanco estaba subsidiado y apoyado por Estados Unidos y el capitalismo, y el Ejército Rojo estaba liderado por Trotsky. En 1917, al ganar Trotsky y al ganar el Ejército Rojo, quedaría Rusia como el único país comunista en Europa y en el mundo. O sea, el primero. Además de eso, Estados Unidos y la Unión Soviética se habían aliado anteriormente junto con Reino Unido para derrocar a Hitler y acabar con la Segunda Guerra Mundial. Con la conferencia de Yalta, en la que se reunieron Joseph Stalin, George Churchill, que representaba a Reino Unido, y Franklin Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos para el momento. Esto llevaría a que Alemania, tras acabar la Segunda Guerra Mundial, quedaría dividida en 4 partes, 3 para estos países mencionados anteriormente y una parte para Francia. Luego de la Segunda Guerra Mundial llegaría Harry Truman al poder, quien consigo traería la doctrina Truman, que era una idea de retención o de contención o de evitar la expansión del comunismo alrededor de Europa. Luego vendría lo que sería el Plan Marshall, que el Plan Marshall era un programa de ayuda económica para los países de Europa Occidental que estaban pasando por una crisis económica después de la Segunda Guerra Mundial, y esto era una manera de ayudar al mercado, de que hubiera una libertad del mercado, obviamente de que la idea del comunismo no fuera tan atractiva para estos países que estaban en crisis, para intentar resolver o solventar rápido esta situación y para evitar la expansión del comunismo. Esto la Unión Soviética lo tomó como una muestra de imperialismo americano, y con esto empezaron a surgir mayores conflictos a nivel económico y político. En 1948, a raíz de esto mismo, la Unión Soviética levantaría un bloqueo a Berlín Occidental, que después de lo mencionado anteriormente, Alemania quedaría dividida en dos, en la República Democrática Alemana, que sería parte de la Unión Soviética, y la República Federal Alemana, que sería capitalista, que tenía capital en Bonn, y la República Democrática Alemana tenía capital en Berlín. En 1948 la Unión Soviética levanta este bloqueo a Berlín, a Berlín Occidental, más sin embargo Estados Unidos se las ingeniaría y idearía un puente aéreo para abastecer la ciudad. Luego comienza un periodo de tensiones de 1950 a 1962, ya que comienza la Guerra de Corea, y en la Guerra de Corea fue un intento de Corea del Norte a invadir Corea del Sur, y Corea del Norte estaba respaldado por la Unión Soviética y por China. Y fue una sorpresa para la Unión Soviética que Corea del Sur estuviera siendo respaldada por Estados Unidos y por la ONU. Al final esto quedó en un armisticio y la península se terminaría dividiendo en dos, la Corea del Norte y Corea del Sur como lo conocemos hasta hoy en día. Luego vendría lo que sería la crisis de los misiles en 1962, que sería un intento de invasión de Estados Unidos a Cuba, en el que durante el proceso se dieron cuenta que habían barcos con misiles soviéticos en Cuba, y Estados Unidos pues obviamente se altera y casi sucede lo que sería la Primera Guerra Nuclear, y sería prácticamente una Tercera Guerra Mundial. Mas sin embargo había un acuerdo de destrucción mutua asegurada, lo cual hizo que se controlara la cantidad de armas nucleares que se usaran en discusiones y conflictos militares. A cambio de esto, la Unión Soviética retira los misiles que iban hacia
hacia Estados Unidos y los barcos y los misiles que iban hacia Estados Unidos, y le pide a Estados Unidos que retire, que no invada Cuba y que retire los misiles que iba a mandar a Turquía. Vendría el periodo de 1963 a 1979, que sería un periodo en el que habría menos tensión y se relajaría todo esto, ya que estaría en proceso la carrera armamentística y se firmarían acuerdos como el SALT I y SALT II, en el que también se llegaría a un acuerdo del uso y el control de las armas nucleares y se mantendría un control sobre esto. Más sin embargo, estarían las guerras en el tercer mundo, como por ejemplo lo fue la guerra de Vietnam de 1955 a 1975, en el que Estados Unidos intentaría invadir Vietnam para evitar la propagación y la expansión del comunismo. Esto terminaría mal, ya que Vietnam estaba siendo subsidiado y apoyado por la Unión Soviética y por China. Y como se podrán dar cuenta, no hubo conflictos directos entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero hubo estos dos grandes enfrentamientos que fueron guerras subsidiadas, como lo fueron la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. Vietnam, estando respaldado por la Unión Soviética y China, tendrían que retirarse, Estados Unidos tendría que retirarse, ya que pues no pudo contra esta potencia, y la guerra acabaría en 1975. La Guerra Fría también traería consigo lo que fueron la carrera armamentística, la carrera espacial y una fuerte guerra de espionaje. La carrera armamentística en cuanto al desarrollo de bombas, tanques, misiles, artillería, etc. La carrera espacial se centraría más que todo en lo que fue el desarrollo de tecnología espacial, como lo hizo la Unión Soviética con el primer satélite artificial que se lanzó, el primer hombre en el espacio, que fue Yuri Gagarin. Estados Unidos lanzó el primer hombre al espacio, el primer hombre a la luna, el primer hombre en la luna, una nave tripulada a la luna, y fue ese tema que vimos anteriormente en clase y que trabajamos en el planetario. Y la guerra de espionaje, que fue un tema bastante importante en cuanto a la Guerra Fría, ya que había este tema de los agentes dobles, en el que se empezaron a implementar micrófonos en objetos cotidianos como los botones, lápices, micrófonos escondidos para intentar tanto informar como desinformar, como había dicho anteriormente, y pues en secreto pues tener o saber más de los planes de la Unión Soviética o de la Unión Soviética de Estados Unidos. Y gracias a agentes dobles como Oleg Glokivsky, que fue un agente doble que trabajaba para la CIA y estaba infiltrado en la Unión Soviética, se lograron grandes avances. Y así como habían agentes dobles, también habían grandes operaciones, por ejemplo por parte de la CIA, había una operación que se llamó la Operación Gold, y fue una operación en la que Estados Unidos y Reino Unido se pusieron de acuerdo para acabar con un túnel secreto que había en Berlín, intentar acceder a la Unión Soviética. Esa misión fracasó, mas sin embargo forma parte importante de lo que fue el espionaje para la Guerra Fría. Finalmente, en 1991 acabaría la Guerra Fría durante el mandato de Mikhail Gorbachev, quien pues firmó un tratado en el que muchos de los países de la Unión Soviética se declararían como repúblicas soviéticas independientes, y pues la hegemonía y el autoritarismo y la superpotencia que era la Unión Soviética pues simplemente desaparecería y quedaría para la historia. Consecuencias de la Guerra Fría. Número 1. Culminación de la Unión Soviética y del Tratado de Varsovia. De este punto hablará mi compañera Karen más adelante, pero en síntesis podemos decir que gracias a la combinación de problemas económicos internos y de la falta de apoyo de Europa del Este, la Unión Soviética terminó, y por ende el Tratado de Varsovia. Número 2. Emergencia de Estados Unidos como única potencia mundial hegemónica. Al finalizar la Guerra Fría, Estados Unidos quedó como la única potencia mundial, promoviendo así la ley de libre comercio y presionando a distintos estados a tener políticas más liberales. Estados Unidos demostró sus estrategias para obtener este puesto cuando participó en guerras como la Guerra del Golfo y la Guerra de Yugoslavia. Todo el mundo pensaba que esto iba a ser así, que Estados Unidos iba a quedar como la máxima potencia, pero
sucesos como el del 11 de septiembre y el surgimiento de Rusia y China como contrincantes hizo que esto no fuera así. Al final, el mundo pasó de ser un sistema unipolar a uno multipolar con claros exponentes como Rusia, China y Estados Unidos. Número 3. Aumento del poder de la OTAN. Al finalizar el Tratado de Varsovia, muchos de los países que lo conformaban se fueron a la OTAN, lo que reafirmó su poder, lo cual lo podemos ver también por la reciente inclusión de Finlandia a la OTAN, aunque Rusia sí no lo quería. Número 4. Acumulación de armas nucleares. Al finalizar la carrera armamentística quedaron un montón de armas nucleares regadas por ahí. Muchas de ellas fueron desactivadas, pero otras tantas quedaron en manos de líderes autoritarios. Cosa terrible. Número 5. Guerras proxy. Las guerras proxy fueron enfrentamientos de Estados Unidos y la Unión Soviética, pero no directamente, sino que se metían en guerras más pequeñas, cada quien apoyando a su bando. Este apoyo se veía en distintas formas. Apoyo militar, donde proporcionaban armas, entrenamiento y tropas. Apoyo económico, donde cada quien financiaba a su lado. Y apoyo político, donde respaldaban diplomáticamente y hacían propaganda de su lado. Algunos ejemplos de estas guerras proxy fueron la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y la guerra de Afganistán. Consecuencias de las guerras proxy. Número 1. La prolongación y escalada de conflictos locales. Número 2. Gran cantidad de víctimas civiles. Número 3. Inestabilidad política y económica en los países afectados. Y número 4, aunque no estuvieron directamente involucrados, aumento de la tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Gracias. La caída del bloque soviético y la disolución de la Unión Soviética fue lo que comenzó con las reformas de Mikhail y Gorbachev. Para aquel entonces, cuando se dio la guerra, la economía soviética era centralizada y planificada, lo que generaba una ineficiencia, una corrupción y una falta de innovación. Para la década de 1980, la producción agrícola e industrial estaba en declive, el déficit fiscal cada vez aumentaba más y la situación de los ciudadanos era de una calidad de vida muy inferior a comparación con las de los de Alemania Occidental, y esto generaba un gran descontento entre ellos, además de que la guerra de Afganistán fue un desastre tanto económico como militar para la Unión Soviética. Entonces, para hacer frente a todos estos problemas, Gorbachev decide hacer una distensión de sus relaciones con Estados Unidos, reducir el gasto militar e implementar políticas exteriores de consenso y de cooperación. Y en lo que era la política interna, implementó lo que era la perestroika y la glasnost. La perestroika fue un proceso que se enfocó en reformar la economía soviética. Gorbachev propuso implementar elementos del mercado y reducir la rigidez del sistema centralizado. Esto incluía fomentar la iniciativa propia y la propiedad privada, pero sin salirse de lo que era el socialismo. Y la glasnost buscaba, más que todo, una apertura y una transparencia en la vida tanto política como social. Acá los ciudadanos tuvieron una mayor libertad de expresión y pudieron acceder a información que antes estaba censurada. Además, se alentó el debate público sobre temas que se consideraban un tabú, como lo eran la corrupción gubernamental y la ineficiencia del sistema. Otro evento clave fue que en diciembre de 1988, Gorbachev decide abandonar la doctrina Brezhnev, la cual básicamente proclamaba o afirmaba de que la Unión Soviética tenía el derecho de intervenir militarmente en cualquier país que formara parte del Pacto de Varsovia si se consideraba amenazada el comunismo. Y bueno, el abandono de esta doctrina y además las otras reformas que él había hecho, en vez de ayudar al gobierno, lo que hicieron fue que abrieron las puertas a una serie de revoluciones que tomaron lugar en Europa del Este. Esto es lo que conocemos como las revoluciones de 1989. Este proceso revolucionario empezó con el país de Polonia, el cual, tras una serie de revoluciones que fueron lideradas por el sindicato opositor Solidaridad, al gobierno no le quedó otra opción que negociar con ellos y darles un reconocimiento legal. Y bueno, esto básicamente hizo que este partido se pudiera presentar en las elecciones y que pudieran ganar. Y con esto, Polonia se convirtió en el primer país con un gobierno no comunista del bloque del Este desde la década de 1940. Esto le dio paso a la transición en Hungría. Ellos, al ver la victoria que hubo en Polonia, ellos deciden en mayo de 1989 abrir su cortina de hierro
es decir, su frontera con Austria, y así miles de ciudadanos del bloque oriental pudieron emigrar hacia el bloque occidental. Como consecuencia, el Partido Socialista Obrero Húngaro se disolvió. Y bueno, tras las reformas en Hungría y la apertura de su frontera, esto generó un descontento en la RDA, cosa que pasamos a conocer como la Revolución Pacífica de la República Democrática Alemana. Acá tuvieron lugar las llamadas manifestaciones de los lunes, en donde miles de ciudadanos se reunían para exigir reformas políticas. Y de hecho, el 9 de octubre de 1989 se cree que alrededor de 70.000 personas se reunieron para hacer una protesta masiva. Y bueno, la presión popular y la pérdida de control por parte del gobierno culminan el 9 de noviembre de 1989, cuando miles de personas comienzan a cruzar el muro de Berlín, derribándolo incluso con sus propias manos. Y bueno, este evento histórico ayudó al proceso de reunificación que culminó el 3 de octubre de 1990, cuando la RDA se unió finalmente a la República Federal Alemana. Y bueno, la última revolución de la que voy a hablar es la revolución de terciopelo que ocurre en Checoslovaquia. Esta inicia el 17 de noviembre de 1989, cuando un grupo de manifestantes estudiantiles son agredidos violentamente por la policía. Esto genera un revuelo a nivel nacional y ocurren una serie de huelgas y de protestas. Que rápidamente pues fueron aumentando, y en respuesta se formó el Foro Cívico, el cual fue liderado por el dramaturgo Václav Havel, el cual tenía el objetivo de negociar con el gobierno. Esto al final culminó con que el régimen comunista renunció y que hubo una transición pacífica hacia lo que era la democracia. Havel fue electo presidente en diciembre de ese mismo año, y tras la disolución de Checoslovaquia en 1991, él se convierte en el primer presidente de, pues ahora, la nueva República Checa, cargo que ejerce hasta 2003. También tuvieron lugar las revoluciones de Bulgaria y de Rumania. Pero ya yéndonos un poco más con lo que fue el fin de la Guerra Fría, hubieron una serie de acontecimientos que ayudaron a que este se diera. Entre estos se encuentra la firma de la Carta de París. El 21 de noviembre de 1990, 32 países, entre los que se encontraban Estados Unidos y la Unión Soviética, firman la Carta de París para una Europa unida. Y esto básicamente proclamaba el fin de la era de confrontación entre los países europeos. Además, también estuvo la disolución del Pacto de Varsovia el 1 de julio de 1991. Finalmente, este bloque militar, esta alianza militar, se disuelve, y los países que pertenecen al bloque del este pues se alejan de Moscú y buscan su independencia democrática, y esto también deja a la OTAN como la única alianza, bueno, no la única, la principal alianza militar del mundo, cosa que ya explicó mi compañera Manuel. Y bueno, entre el 19 y el 21 de agosto de 1991, un grupo de funcionarios del gobierno junto con la KGB intentan derrocar al gobierno de Mikhail Gorbachev mediante un golpe de Estado. Ellos querían básicamente acabar con las reformas que él estaba haciendo y conservar la estructura propia del sistema comunista. Y bueno, ellos aprovechan de que Gorbachev estaba de vacaciones con su familia y convocan al Comité Estatal de Emergencia. Al final, pues debido a la falta de apoyo, tanto popular como militar, este golpe de Estado fracasa. Pero aunque este golpe de Estado fracasó, esto debilitó la autoridad de Gorbachev. Además de que empezaron algunos movimientos independentistas en algunos países que pertenecían a la Unión Soviética. De hecho, el 8 de diciembre de este mismo año, se hace la formación de los estados independientes, en donde líderes de países como Rusia, Bielorrusia y Ucrania firman una reforma en la que ellos básicamente anuncian de que la Unión Soviética ya no existía más. Entonces la gente empieza de tomar en cuenta a la Unión Soviética y ahora esta nueva reforma. Pero bueno, el evento que culminó como tal con la Guerra Fría fue el 25 de diciembre de 1991, cuando Gorbachev, por lo que acabo de explicar, decide simplemente dimitir de su cargo y la Unión Soviética pues llega a su final. El presidente de Estados Unidos, Bush, se refiere a esto como un nuevo orden mundial, dejándose también a Estados Unidos como la única superpotencia del mundo, cosa que también ya explicó mi compañera Emanuel.